Buenos días, bienvenidos a Punto Til, el canal de Tactio Til, donde la actualidad política se convierte en una conversación. Hoy abrimos la ventana a Franco de Ledone, nuestro reciente escritor de Epidemia Ultra. Cuéntanos tú mejor quién es Franco de Ledone, dónde naces y cómo acabas en Alemania. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo nací en Buenos Aires hace muchos años, en el año 83, y termino en Alemania tal vez por diferentes circunstancias de la vida. No era que tenía el objetivo de llegar ahí. De hecho, no aprendí alemán concretamente hasta no vivir en Alemania, y se dio por diferentes circunstancias, en parte para estudiar, para hacer un doctorado ahí, en parte también, y tal vez la más importante, por amor, ¿no? Porque mi actual esposa es alemana y se dio esa situación, y a mí me interesaba también conocer un lugar nuevo. Aprendí el idioma, trabajé muchos años, viví muchos años en Berlín, desde el 2010 estoy acá, y ahora vivo en Baviera, en el sur. Algunos dicen que Baviera está un par de escalones por debajo del paraíso. Lo dicen los políticos de Baviera que gobiernan, les gusta decir eso. Pero bueno, está buena la frase y me pone contento de vivir acá. Muy bien, qué bien. Una pregunta que te queríamos hacer es como en los tiempos que vivimos, que es todo redes, todo podcast, todo de esta manera, ¿por qué un libro? ¿Qué quieres transmitir con él? A ver, empecé a trabajar con el tema de la ultraderecha en particular hace mucho tiempo, cuando empezó a surgir la nueva ultraderecha acá en Alemania, Alternativa für Deutschland, y hace 5 hago el podcast, ¿no? Que justo empieza con el tema de la pandemia. Y me parecía que después de tanto tiempo trabajando ese tema, tal vez se podía profundizar, y hubo mucha gente que me decía, tendrías que escribir un libro con lo que haces en el podcast, tendrías que escribir un libro. Me di cuenta haciendo ese podcast también que me gusta la divulgación, me gusta contar historias, pero también con un objetivo de transmitir algún tipo de conocimiento, que no necesariamente investigué yo, pero que necesita llegar a otras audiencias. Y en medio de estos, digamos, de estos pedidos o de estas sugerencias de hay que escribir un libro, llegó la oportunidad con Ediciones Península, que me dijeron, ¿no tenés ganas de hacer? A nosotros nos gusta mucho el podcast que haces, ¿no tenés ganas de pasarlo al libro? Y tenía esta pregunta que me acabas de hacer en la cabeza también, ¿no? Y una de las cosas que tal vez exploramos y me convenció del todo es, llegás a otras audiencias. Y no solo eso, sino que escribiendo el libro, efectivamente, te das cuenta que trabajás la información y los conocimientos y los conceptos también de otra manera. Y me parece que es muy positivo explorar eso de mi parte, como generador de eso, y de la parte de la audiencia, tal vez de llegar a otra gente con este trabajo. ¿Cómo, en tu libro, cómo defines, o en tus charlas, en tus podcasts, cómo defines la derecha radical? ¿Cómo se califica algo de radical o incluso de derecha? Uh-huh. ¿Qué es Yo ese creo que concepto? lo más importante para entender ese concepto, ese fenómeno, es entender su posicionamiento respecto a la democracia. Creo que lo más importante no es tanto el lugar en el espectro político, sino la relación con los valores o con las instituciones democráticas, ¿no? Están en conflicto, son cuestionados, ¿no? Esas instituciones y la democracia en sí misma. Tal vez en algún punto con razón, porque hay cosas que no funcionan bien, pero en el fondo ha sido y es aún hoy en día el mejor sistema que hemos encontrado para resolver nuestros problemas sin matarnos, ¿no? Básicamente. Entonces, para entender el concepto de derecha radical, tal vez lo más importante es entender ese conflicto con la democracia, más allá de que, y acá viene lo particular, funcionan dentro y con las reglas de la democracia, es decir, tienen partidos, participan en debates, participan en elecciones e intentan llegar al poder a través de las instituciones planteadas según cada democracia, ¿no? Parlamentarismo, presidencialismo, según corresponda. Me parece que ese es el elemento más importante para definir esa derecha radical, y tal vez entenderlo como un problema en relación a la democracia, como decía, diferente al de lo que sería, por ejemplo, una derecha más extrema, ¿no? El fascismo o el nazismo, que sería un ataque a la democracia, pero desde fuera de ella, ¿no? La necesidad de revolucionarla, de cambiarla completamente y de instaurar otro sistema. Eso no quiere decir que esa derecha radical no quiera otro sistema en el fondo, pero la forma de llegar a él es diferente. Entonces, no hay una peor o una mejor, simplemente son problemas distintos.
Teniendo en cuenta justamente esto que dices de atacar la democracia como un poco desde dentro, ¿crees que por eso mismo, o te pregunto, solo se da esto en países occidentales o es un fenómeno global que puede pasar a través de cualquier tipo de cultura política? Yo creo que volviendo a esta idea del conflicto con el concepto de democracia y con lo que la democracia tal vez despierta en expectativas, en cualquier lugar donde se dé esa crisis, tiene una oportunidad hoy en día un partido o una formación o un movimiento de derecha radical para plantear esa necesidad de cambio profundo, ¿no? Y creo que ahí va más allá de una democracia occidental o de lo que podríamos definir como tal, democracia liberal, si querés, que es tal vez sí donde estas nuevas derechas empiezan a tener relevancia política, pero claramente hoy en día eso se ha expandido, ¿no? Y si bien uno o nosotros miramos mucho lo que pasa en nuestra parte del mundo, si quiere, de lo cultural, también no podemos ignorar que eso tiene lugar en otros lugares donde hasta no hace mucho tal vez funcionaba una democracia, no sé, a diferentes niveles, lo podríamos discutir, pero por ejemplo en India o hemos visto partidos que empiezan a reivindicar estas ideas, incluso en Lejano Oriente, ¿no? Entonces me parece que ahí habría que tal vez no poner necesariamente el ojo en región o civilización o cultura, etcétera, sino en cómo es esa relación con la democracia. Y desde Alemania, tú que vives allí, ¿cómo se vive allí? ¿Cómo es que muchas veces surge y nace desde ahí este concepto de ultraderecha y se dan muchos fenómenos de este tipo allí, como la AfD? ¿Y cómo lo estás viviendo tú desde allí? Es muy interesante, como te decía, por mi esposa y por la relación con Alemania personal, la conozco de hace mucho tiempo, casi 20 años ya de tener relación con eso, y en los primeros años de estar acá era claramente un consenso inquebrantable que no podía volver a pasar nunca más un horror como el que pasó en la dictadura del nacionalsocialismo, ¿no? Y por eso me llamó tanto la atención, y no solo a mí, sino a todo el mundo, que resurja un partido que empezaba en 2013 a mostrar ciertos chispazos en su discurso y en su forma de expresarse, en sus reivindicaciones, que estas ideas empezaban a volver. Después se cristalizó eso y se volvió evidente que hay una relación ahí con esas ideas más antidemocráticas en ese sentido, pero también de un revisionismo histórico, etcétera. Y creo que ahí es donde tal vez la fase de la escandalización tendríamos que empezar a dejarla a un lado. En cierta manera lo veo en Alemania, pero tal vez no del todo, lo veo también en otros países, pero tal vez no del todo, y empezar a pensar en, bueno, ¿qué pasa del lado de la demanda? ¿Por qué eso se vota? ¿Por qué ese nunca más se rompe o se quiebra o aparecen rajaduras ahí? Bueno, me parece que hay dos palabras para tener muy en cuenta ahí. Una es el miedo y el otro es la inseguridad. Están interrelacionados, ¿no? Posiblemente ambas se reflejen en frustración, en enfado, ¿no? En desencantamiento con la política y las instituciones, pero en el fondo está el miedo. El miedo a estar peor de lo que estoy o el miedo a perder lo que tengo, pero en cualquier caso esa inseguridad, que puede ser física o puede ser simbólica, aparece como capitalizada por este tipo de partidos que en algún punto no subestimaron ese miedo, cosa que tal vez sí hicieron otros partidos. Los partidos democráticos, si querés, de todo el espectro político, desde la izquierda hasta la derecha democrática o liberal, si querés ponerle un apellido, han subestimado este problema, ¿no? Y me parece que ahora estamos en esa situación todavía recuperable de reconocer ese problema y de ver qué podemos ofrecer para que eso cambie, especialmente, y perdón que lo haga tan largo, pero es importante, especialmente sin copiar a la ultraderecha, que creo que ese es el mayor error después de haber subestimado este miedo o este enfado de las sociedades. Muy bien. Y última pregunta que te hago, y en referencia así a un concepto un poco más filosófico, esta frase que muchas veces escuchamos, se debe tolerar la intolerancia y más dentro de una democracia. ¿Qué opinas? Y en referencia con el nacimiento de estas últimas ideas y del miedo. Claro, ahí hay un problema de esa pregunta que está muy bien y que está bueno para ejercitarla.
y es de qué estamos hablando en términos de comunicación. Es decir, estamos hablando de lo que tienen que hacer las élites, a ese nivel, lo que tienen que hacer los medios de comunicación, lo que tendría que pasar en los debates, en la arena de las redes sociales, por ejemplo, o estamos hablando de la cena de Navidad. Es decir, de sentarnos con nuestra prima, nuestro tío y cuñado a hablar a nivel institucional. Claro, bueno, entonces es interesante porque es relevante en todas esas instancias, ¿no? ¿Qué hacemos frente a eso? Pero desde lo institucional, me parece fundamental, en primer lugar, intentar establecer ese diálogo con la sociedad, como decía antes, ¿no? De darnos cuenta qué son los elementos que han llevado a personas a decir, estoy dispuesta a sacrificar libertades, valores, una democracia que me pueda llegar a representar y defender mis intereses desde ese punto de vista ante resolver este miedo o esta inseguridad que tengo por situación económica, política, social, etcétera, incluso cultural, ¿no? Y me parece que ese es el punto uno, ¿no? Y el segundo punto, en términos de respeto, si es que llevamos el tema de la tolerancia hacia ese lugar, me parece clave establecer límites, ¿no? Hay límites que tienen que ver, por ejemplo, como dice la Constitución alemana, que tienen que ver con la dignidad humana. La dignidad humana es intocable. Esos límites no se pueden superar. Da igual cuál sería la justificación que uno pueda llegar a tener. Porque si hacemos eso, efectivamente y lamentablemente, estaríamos repitiendo la historia de hace casi 100 años, ¿no? De lo que pasó en Alemania y en otros países cuando efectivamente se rompe completamente la democracia y terminamos en un sistema totalitario que perjudicó a todos, que causó millones de muertes y que dejó una sociedad mucho peor en ese momento. Bueno, Franco, pues hasta aquí. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos este viaje y siéntete bienvenido siempre con nosotros. Muchas gracias por invitarme y bueno, éxitos con el podcast.